Bien, a continuación recibimos en audiencia al señor César Rojas sobre Contraloría Colegiada. Muy buenas tardes, señor Rojas. Bienvenido. Gracias. Le ofrezco la palabra por 10 minutos para su presentación y luego vamos a dar espacio a los integrantes de la comisión para que puedan realizarle las preguntas que estimen convenientes. Gracias. Ahí está. En verde. Ya. Ahora sí. Darle nuevamente las gracias por la invitación a nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, de AMUCH, para dar presentación a una de las propuestas que tenemos, ¿no es cierto?, que es sobre establecer una Contraloría de carácter colegiado. Nosotros como asociación hace harto tiempo generamos un estudio con distintos constitucionalistas, nos juntamos un grupo constitucionalista, encabezados por don Enrique Navarro, profesor, ¿no es cierto?, de Derecho Constitucional, que es bastante conocido, y generamos esta propuesta que creemos que Chile está en un momento mejor que nunca para poder a lo mejor avanzar en la modernización del principal órgano de control que tiene nuestro país, como es la Contraloría General de la República. Como la gran mayoría sabe, ha tenido pequeñas modificaciones, pequeñas reestructuraciones en el tiempo. Su ley orgánica data del año 1964 con pequeños ajustes, y uno cuando trabaja con la ley, si no le ha tocado, uno dice, incluso como abogado y a veces como profesor, que huele casi a antigüedad la redacción de esa norma, con un vocabulario bastante antiguo. Y a veces en Chile, además, ¿no es cierto?, somos eminentemente legalistas, hemos ido creando a veces órganos por el entorno de la Contraloría y no atacamos y no modernizamos el principal órgano de, ¿no es cierto?, de esta estructura que tiene la Contraloría General de la República. Razones por qué debe ser colegiada hay muchas, ¿no es cierto? Quizás vamos a resumir muy breve por el tiempo, pero creemos que hoy día no resiste ya análisis que Contraloría en general, como tiene su personal completo, su exclusiva confianza, más el Contralor, ¿no es cierto?, por sí solo maneje un poder, como decía don Eduardo Soto Clos, ¿no es cierto?, uno de los más grandes administrativistas que ha tenido Chile, era el cuarto poder del Estado. Contraloría en el tiempo a veces hace sentir un poder que va más allá a veces de lo meramente jurídico. Incluso en el último tiempo, por ahí, me recuerdo el tema último de los honorarios en el sector público, casi legisló vía dictámenes, ¿cierto?, sin tener contraparte, porque fue él el que establecía con su solo criterio establecer eso. Y a veces incluso la Contraloría, con ciertas decisiones que ha tomado vía dictámenes, termina incluso coadministrando con el Ejecutivo cuando representa decretos supremos, a veces con reglamentos de ley, que han terminado incluso en el Tribunal Constitucional, y ha sido el Tribunal Constitucional el que al final del día ha señalado el camino jurídico correcto y ha ido precisamente en contra incluso de lo que ha resuelto lamentablemente Contraloría. Hoy día creo que no resiste tener este sistema, ¿no es cierto?, no solo un Contralor unipersonal, sino que también generar, que no es materia de la Constitución, pero sí va a ser materia a lo mejor del legislador, generar una carrera funcionaria, generar una institucionalidad completamente nueva para este órgano que es trascendente. La idea, ¿no es cierto?, aquí es el artículo 188 y 189 del anteproyecto, es establecer un consejo directivo de a lo menos, nosotros estamos estableciendo, creemos que un número adecuado son 5, que los designe el presidente de la República en acuerdo del Senado por los 3/5 de sus miembros, con una duración similar a la actual de 8 años, que no pueden ser designados para el periodo siguiente y también pasan a ser absolutamente inamovibles, y se renueva completamente cada 8 años y no por parcialidades. Y eso tiene una razón, ¿no es cierto?, para efectos de cambiar y refrescar a veces y no ir generando nepotismo al interior de las instituciones. Es importante a estos efectos, ¿cierto?,
que estos personajes, ¿no es cierto?, este comité va a ir acompañado, ¿cierto?, de un comité técnico. Creemos que también es importante que haya un comité técnico, y debajo de este consejo directivo exista lo que nos puede ser con ese nombre o con otro. Nosotros hablamos de un director general de Contraloría, y él va a ser el que va a tener a su responsabilidad las distintas divisiones que actualmente tiene Contraloría. Creemos que es fundamental, también en materia de la Constitución, pero sí creemos importante resaltarlo, que debe restablecerse a lo menos la división municipalidades. O sea, esto hoy día, de más está decir por la prensa y todo lo que el momento que estamos viviendo, y lamentablemente se disolvió. Nunca hemos tenido una explicación correcta de por qué se disolvió la división municipalidades, que prestaba una función tremenda para mantener el control de legalidad en las municipalidades. Incluso nosotros queremos que la futura ley institucional de Contraloría ojalá se avanzase hacia la toma de razón de ciertos actos de las municipalidades que hoy día no se da. Hoy día tienen un modesto registro, y se ha valido históricamente de ese registro, que solamente implicaría dar un número para revisar la legalidad y la constitucionalidad de esas normas. Decimos a veces nosotros los abogados, cuando hay dos abogados hay como 6, 7 opiniones, ¿no es cierto? Cuando hay un solo contralor no tiene con quién contrarrestar sus opiniones hoy en día. O sea, él tomó la decisión. Hoy día la estructura de Contraloría no tiene ningún órgano al lado, más que las divisiones, que le puedan a él señalar: oiga, a lo mejor podemos ver esta vista, tenemos esta otra mirada. Y eso es delicado. O sea, el derecho ha avanzado notoriamente. Nosotros, nuestra raíz en el ámbito administrativo, nos hemos ido quedando a lo mejor atrás en adoptar doctrinas nuevas, principalmente de Alemania y de España, en el ámbito administrativo, y eso justifica además, ¿no es cierto?, que quienes integren este Consejo de la Contraloría que estamos proponiendo colegiados sean solamente abogados y no gente de otras profesiones. No es privilegiar la profesión en sí de abogado, sino que la redacción de los dictámenes son eminentemente jurídicos. Y hemos visto en otras áreas que cuando empiezan a participar en la redacción personas que no tienen la profesión de abogado, hemos terminado con severas crisis interpretativas y hemos derivado, ¿no es cierto?, a veces en tribunales discutiendo temas que son muy delicados en un momento determinado. Enseguida, ¿no es cierto?, lo que este comité técnico asesor creemos que es muy, muy trascendente, porque y aquí sí que podría ser perfectamente y debiera ser interdisciplinario con profesiones afines. Creemos que en la Constitución debe dejarse ese concepto, profesiones afines, para dejar abierta, ¿no es cierto?, la posibilidad que se incorporen profesionales de las distintas áreas. Hoy día en Contraloría ocupamos arquitectos, constructores civiles, abogados, ¿no es cierto?, ingenieros comerciales, y están surgiendo carreras en el tiempo que a lo mejor van a ser más incluso precisas que las que actualmente existen, y que pueden perfectamente integrar este comité técnico que va a apoyar a este consejo directivo en sus decisiones. Eso, ¿no es cierto?, morigera, le da un carácter técnico, y un elemento que hemos ido agregando también, ¿no es cierto?, no puede Contraloría, a pesar de que en la práctica a veces lo ha hecho, y eso ha sido altamente criticado, y ahí donde le hablaba yo, a veces coadministración, participar calificando, fiscalizando el mérito, la oportunidad o la conveniencia de las decisiones. Eso, el control de Contraloría debe sujetarse al estricto derecho, como dice el texto, siempre ha dicho, ¿no es cierto?, el control de legalidad de los actos de la administración, no el mérito. El mérito, la oportunidad de conveniencia, incluso cae dentro de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados hoy en día a través de la fiscalización de los actos de gobierno, y no meterse en el mérito, porque eso ya claramente es coadministrar, y en la práctica, lamentablemente, hay muchos ejemplos que uno podría citar en donde Contraloría se ha metido incluso hoy día en la conveniencia, en la oportunidad, y afecta gravemente y entorpece la función administrativa de las entidades públicas. Luego, ¿no es cierto?, es importante también establecer, antes de pasar al Tribunal de Cuentas, que nosotros estamos estableciendo una prescindencia política, y queremos que estaba antes ahí en la lámina, que también le vamos a dejar una minuta. Creemos que quienes integren este consejo, y quienes también pueda ser designado director general con ese otro nombre de Contraloría, debiera no haber tenido la calidad de militante de un partido político a lo menos 5 años antes de su designación.
creo que con eso, ¿no es cierto?, evitamos la presidencia. O sea, el ser humano, como decía Aristóteles, es eminentemente social y político, ¿no es cierto? Todos tenemos en el fondo nuestra opinión, pero lo importante es que prime lo técnico por sobre lo ideológico. La presidencia política en este tipo de órganos creo que es fundamental, al igual como lo ha sido también a veces en el Tribunal Constitucional. Echamos de menos esta institución, digamos, moderna. Creo hoy día los controles de auditoría además son altamente sofisticados y estamos bastante atrás. Y además la Contraloría chilena, como la mayoría sabe, es muy distinta a las Contralorías regionales que existen a lo menos en América Latina, que cumplen otras funciones y no ejercen control de legalidad. Y también nos interesa sacar al Tribunal de Cuentas de Contraloría. Este es un tema bien importante, no menor. Hoy día Contraloría tiene una recarga de trabajo tremenda con el Tribunal de Cuentas y aquí las normas del debido proceso quedan absolutamente de lado. En la actualidad esto es muy similar a lo que pasaba con los juzgados o los tribunales tributarios que existieron en alguna oportunidad, en donde las normas del debido proceso no existían. ¿Por qué hoy día la Contraloría hace la auditoría? Porque nace de los reparos de cuentas. Ese reparo de cuentas puede venir de una auditoría, puede venir de un sumario. Hacen el reparo de la cuenta, después, ¿no es cierto?, el fiscal, quien ejerce la función de fiscal de Contraloría, hace la demanda equivalente a una demanda civil, que son ellos mismos, se lleva el juicio adelante ante la subcontralora, ¿no es cierto?, que es el Tribunal de Cuentas, primera instancia. Luego, ¿no es cierto?, en una segunda instancia, quien revisa el contralor con 2 abogados integrantes. Y se acabó el procedimiento, quedando libre algunas pequeñas acciones de queja, recurso de queja o una protección a lo mejor en tribunales ordinarios. Entonces pasan a ser juez y parte en el proceso y siempre van a querer defender evidentemente sus decisiones y se pone en peligro ni más ni menos que el patrimonio personal de los funcionarios públicos con cifras que a veces estratosféricas. Entonces, por eso creemos que esto debe ser externo, un organismo autónomo, sí, con la posibilidad, evidentemente, pasaría a ser un contencioso administrativo especial y cuyas sentencias pueden ser apeladas perfectamente ante la Corte de Apelación o la Corte Suprema respectiva, ¿no es cierto?, y eso daría plena garantía a quienes son parte de un proceso de esta naturaleza. Eso en términos bien generales para poder adecuarme un poco al tiempo. Y lo último, con esto voy a cerrar, el tema de las normas transitorias para poder adecuarlo, en el sentido de que establecemos, ¿no es cierto?, que para la primera designación debe entre en vigencia la Constitución y se pueda establecer elegir este consejo, debiera continuar la subcontralora por los tiempos que estamos, porque el contralor actual va a terminar su periodo, si mal no recuerdo, de fines de noviembre, diciembre, ¿no es cierto?, y calzaría más o menos los tiempos con la Constitución. Entonces, nosotros estimamos también que podría ser un plazo de 1 año máximo en que siguiera el subcontralor quien esté ejerciendo ese cargo, para dar tiempo a designar a este nuevo consejo y al director general, que debiera ser, en el caso del director general, también nosotros estamos proponiendo que lo designe el Consejo Directivo, pero por concurso de alta dirección pública, ¿no es cierto?, para generar igualdad de oportunidades en los concursos. Más allá de esto, y con esto ahí sí voy a cerrar por el tiempo, en la parte de ley institucional de Contraloría creemos hoy día que también, como no hay una carrera funcionaria, no se refresca, digo yo, uno jurídicamente no se refrescan los conocimientos. Y esto tiene 2 temas. Uno, en el anteproyecto que hay de Constitución, ¿no es cierto?, no se le colocó la edad que tenía el Contralor. Antes se exigía, en la Constitución actual se exigen 40 años, aparte de los 15 años de título. En el anteproyecto no vienen los 40 años. Creemos que los 40 años, más allá de la edad, ¿no es cierto?, que pueda tener uno, a esa altura tenemos una madurez jurídica, los abogados lo sabemos, con 15 años de ejercicio de la profesión, y a esa edad uno ya logró la madurez jurídica suficiente para tener la tranquilidad y la sapiencia de poder determinar la resolución de ciertos conflictos. Eso en términos bien generales para poder adecuarme al tiempo. Y muchas gracias por la oportunidad de expresarlo. Muchas gracias, señor Rojas, por su presentación. Ofrezco la palabra a los integrantes. Consejero González. Muy buenas tardes, por su intermedio, señor presidente. ¿Qué piensan ustedes, el expositor,
sobre los cambios que hay en el anteproyecto que habla de fondos fiscales frente a los fondos públicos que hablaba la LOC respecto a la Contraloría. Porque usted está señalando cómo fiscalizar, pero según las exposiciones que hemos visto precedentemente, si se habla de fondos fiscales, no tiene tanta competencia en todo el Estado la Contraloría. Ahí nosotros, si bien... Sí, un segundo. ¿Hay alguna otra solicitud de consejera Paredes? Por su intermedio, señor presidente, unas preguntas al señor César Rojas. Primero, me gustaría que nos pudiera ilustrar sobre qué características fundamentales le daría al Tribunal de Cuentas. Hoy sabemos que la ley orgánica constitucional exime los actos municipales de la toma de razón. ¿Tiene capacidad la Contraloría para la toma de razón del mundo municipal? Y la segunda pregunta, señor presidente, ¿considera que adicionalmente al contrapeso del Consejo debiese el Contralor rendir cuenta periódica ante una comisión mixta de senadores y diputados o ante la Corte Constitucional? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejera. Ofrezco la palabra al señor Rojas. ¿Sí? Perdón. ¿Comisionado Lovera pidió la palabra? Sí. Ofrezco la palabra al comisionado Lovera. Gracias, presidente. Que estaba viendo también a don Hernán con la mano arriba. Sí, yo hubo muchas afirmaciones que a mí me gustaría que quizás se pudiesen acompañar de alguna evaluación más concreta, ¿no? Estamos bastante atrás cuando los informes de la OCDE muestran que en materia de análisis, ¿no?, la Contraloría parece dentro, de hecho, del entramado de instituciones que tiene y que ofrece Chile, estar bastante bien situada. No voy a volver sobre la cuestión del carácter simbólico que tiene la relevancia de que sea una persona quien dirija la Contraloría y no un órgano colegiado ni con consejo. Pero estando próximo a cumplir 100 años, ¿no?, y teniendo el desempeño que ha tenido, bueno, ¿cuáles son las razones potentes, ¿no?, fuertes para cambiar una práctica de casi 100 años? Yo supongo que, segunda cuestión, nada de esto tiene que ver con el dictamen famoso 173, 171 en la que ustedes estuvieron involucrados, pero a mí me parece que es un punto súper interesante el que usted menciona, don César, y es el siguiente. Usted dice que el Contralor se habría extralimitado en sus funciones o habría decidido al margen de sus atribuciones. Pero luego, inmediatamente, usted mismo dio cuenta que efectivamente esa es una decisión, en su parecer equivocada, y sobre eso hay discusión, desde luego, ¿no?, como en casi todo lo legal, que después fue revertida por otra instancia. Entonces, podría ser perfectamente posible que una Contraloría colegiada o un Contralor con un Consejo también volviera a equivocarse y estuviese también con un check, lo propio del sistema de contrapesos, jurídico o de otro orden, como el político también, vía acusación constitucional o remoción, que permita volver sobre los errores o sobre el exceso de las atribuciones. Entonces no veo cómo, y de hecho yo diría que de hecho no hay ninguna razón desde el punto de vista de la coherencia interna de ese argumento para que un órgano colegiado no vaya a incurrir en lo que usted identifica como un mal ejercicio de sus atribuciones. Y lo mismo yo diría respecto al control de mérito, que desde luego ya es una definición completamente disputable, ¿no? Donde usted ve control de mérito probablemente va a haber otra visión que no la va a haber. Pero aún así también podría ser plenamente posible que una Contraloría colegiada o con un Contralor o Contralora con Consejo Asesor también se introduzca en evaluaciones de mérito, que claro, enhorabuena, tienen estos checks externos. Entonces yo no veo cuál sería en verdad la ventaja o cómo todos los problemas que usted identificó podrían en verdad ser superados, ¿no?, con una estructura ya sea colegiada o con Consejo. Gracias, presidente. Gracias, comisionado. Ofrezco la palabra al comisionado Larraín. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve porque el comisionado Domingo Lovera anticipó también la inquietud que quiero yo también formular. Se nos ha planteado la idea de convertir a la Contraloría en un organismo de dirección colegiada. Y bueno, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es el diagnóstico que permite pensar que esto va a corregir defectos, deficiencias o imperfecciones en la gestión conocida de la Contraloría? Me sumo entonces a lo que ya se ha preguntado y agrego cuál es la experiencia comparada en materias de Contraloría. ¿Existen en otros lugares Contralorías que funcionan en forma colegiada? Porque hay instituciones en que uno
puede concebir con cierta facilidad la dirección colegiada, como por ejemplo el Banco Central en Chile, que ha tenido. Pero organismos como este o como el Ministerio Público, que requieren una línea de mando unipersonal, pareciera ser raro. Entiendo, y nos lo hemos propuesto, la idea de un consejo, ¿no?, asesor técnico que pueda equilibrar, que pueda ayudar, que pueda tener una instancia de reunión y conversación y coordinación. Alguien con quien tener una conversación entre pares, no con subordinados, pero que la conducción sea colegiada. En una instancia de esta naturaleza la encuentro más compleja, por eso también me sumo a la inquietud que se ha presentado. Gracias, comisionado. Ofrezco la palabra al señor Rojas. Parece que quería preguntar acá. Yo. Consejero Olmedo, perdón. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, saludar al invitado, señor César Rojas, por estar aquí. Y lo mío dice relación con, si bien es cierto que existen muchas fórmulas en el mundo, ya, y que la fórmula chilena es nuestra y dicen que si es chileno es bueno. En muchos de los casos mejor que los otros países, siendo una institución validada por la ciudadanía también. Entonces mi pregunta que yo tengo para usted, señor César, que si la Contraloría en Chile funciona bien y la fórmula chilena ha sido buena para el Estado, entonces ¿por qué debiésemos cambiar a una fórmula que en otros países puede haber funcionado bien o no? Pero que nada garantiza que vaya a ser mejor de lo que ya tenemos hoy. Muchas gracias, don César. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejera. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? ¿No? Bien. Se motivaron. Señor Rojas, ofrezco la palabra. Gracias. Bueno, anoté algunas de las preguntas aquí. La idea, yo creo que siempre, y vuelvo a insistir un poco al principio, a veces uno, para ir respondiendo el tema de los fondos públicos y hasta dónde van los controles, creo que lo mejor es ir centralizando, ir potenciando los órganos que tenemos. O sea, Contraloría, creo que efectivamente es un órgano que requiere una modernización. Tengo a mi espalda un ex contralor, ahí a don Ramiro atrás, que me está vigilando, me siento observado. Y sabe, ¿no es cierto?, que el trabajo es tremendo, todo perfecto, pero a veces, y le insisto, creo que es mejor fortalecer lo que tenemos a crear órganos por el lado. En alguna oportunidad alguien crearon una superintendencia de educación y al final quien controla la superintendencia de educación termina la misma Contraloría sobre la superintendencia de educación. Está la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y ¿quién termina decidiendo al final? La Contraloría General de la República por sobre la Dirección de Desarrollo Urbano. Entonces, en esa línea yo creo que lo lógico y lo ideal es fortalecer lo que tenemos. Contraloría es un órgano que efectivamente en la historia, en los 100 años que tiene de historia, uno podría decir que ha funcionado bastante bien. Pero ¿puede mejorar? Nosotros creemos que sí, efectivamente puede mejorar. Creemos que queda camino por recorrer. El hecho, ¿no es cierto?, de abarcar y completar sus atribuciones, modernizarla, a lo mejor entregarle nuevas atribuciones en la ley institucional que se le va a otorgar. Y sacársela a otros órganos que terminamos dando la vuelta. O sea, cuando uno fiscaliza ingresos, a veces, y en la práctica, hoy día estamos llenos de casos, ¿no es cierto?, complejos, por distintas razones. Una de ellas, bueno, en el caso del ámbito municipal en particular, creemos que hay que avanzar a la toma de razón, en algunos, no en todo a lo mejor, pero sí en varias de las competencias de las municipalidades, sobre todo en el ámbito de las compras públicas, que es quizá una de las áreas más delicadas. Tenemos que avanzar en el tema de las fundaciones y corporaciones municipales, que hoy día claramente no están tan vía dictámenes, ¿no es cierto? Hay unos proyectos de ley en trámite. En el caso que hablábamos de los honorarios, claro, generó una crisis tal que hubo que resolver la vía legislativa. Nosotros tuvimos conversaciones con el propio Contralor, con su equipo, y tuvimos que consensuar. Al final no logramos consenso de cambiar un vínculo estatutario, ¿no es cierto?, por honorarios, casi dejarlo con un vínculo que no corresponde jurídicamente. Entonces, el tema es que abarque Contraloría la mayor cantidad, y para eso hay que entregarle las herramientas. En cuanto al tema del Tribunal de Cuentas y sus características, creemos también, lo que decía al principio,
hoy día lo vemos desde el punto de vista de normas del debido proceso, si bien ha actuado relativamente bien y todo, pero creemos que hay que avanzar hacia un tribunal que no depende de la Contraloría, en donde la Contraloría sea un tercero más en el proceso. O sea, como ocurrió, como le decía el ejemplo de impuestos internos en su oportunidad, en donde había un juez tributario que su jefe era el director regional de impuestos internos, me iba mal ante este funcionario, iba al director regional, y si me iba mal al director regional me quedaba algún recurso, ¿no es cierto?, de queja ante la Corte de Apelaciones respectiva. Entonces, las normas del debido proceso hoy día estamos en pro del centro de la persona y debemos darle las mayores de las garantías, ¿no es cierto?, principalmente a la persona. O sea, aquí no estamos en el sentido de defender al funcionario público, a las instituciones públicas. La idea es que la persona se sienta segura y se sienta conforme con los órganos que tiene y los legitime al final del día. La legitimación de los órganos, una autoridad, ¿no es cierto?, que se sienta legitimada. Ahora, el tema de por qué el contralor colegiado frente al contralor individual o de una sola persona, los órganos modernos hoy día, sobre todo en el ámbito jurídico, ¿no es cierto?, permite una mejor decisión. Al final del día permite una mejor decisión. O sea, y van a hacer un filtro que va a poder, ¿no es cierto?, lograr los equilibrios adecuados jurídicamente, eventuales, bueno, a lo mejor una expresión no puede sonar fuerte alguno, pero pueden ser arrebatos personales que pueden tener los seres humanos. A veces actuamos, ¿no es cierto?, nos dejamos llevar por los ímpetus. Un órgano colegiado evidentemente hace que eso ¿no es cierto?, amortigüe, se morigeren los efectos de una manera importante. Y no hay en América Latina, les vuelvo a decir por lo menos, ¿no es cierto?, y no hay una Contraloría igual a la nuestra. O sea, nosotros tenemos, si bien la Contraloría tiene muchas funciones, para nosotros la más importante es el control de legalidad. Insistimos que, ¿no es cierto?, eso es trascendente, y lo que más se echa de menos hoy día es precisamente que la Contraloría sea mucho más rápida y más eficiente. Un órgano colegiado debiera permitir funcionar mucho más rápido el colegiado. Las decisiones con un comité técnico al lado debieran evacuarse mucho más rápido, ¿no es cierto?, que uno, por sí solo, convencerse de ciertos criterios, estudiarlos por sí solo, más allá de que tenga asesores, y lo podrá decir el ex contralor, lo que cuesta a veces tomar alguna decisión unipersonal sabiendo los efectos que eso puede tener. Cuando uno puede, en un órgano colegiado, compartir esos criterios y llegar a un consenso jurídico, queda la tranquilidad no solo para la institución, sino que para las personas, que lo que está realizando ese órgano es, ¿no es cierto?, es algo sano, es algo fundado, es algo que jurídicamente cumple con los estándares que se exigen en la actualidad. Muchas gracias por su presentación, señor Rojas. Muchas gracias por aclarar las preguntas de esta comisión. Sin duda que te dirán ayuda para el trabajo que tenemos por delante en el proceso constitucional. Muchas gracias a usted.